Este agosto, la Expo Abastur se convierte en el epicentro de la creatividad y la innovación. Del 27 al 29 de agosto, prepárate para vivir una experiencia única junto a Amazing Speakers, la plataforma que reúne a las voces que están haciendo historia en la arquitectura, el diseño, el interiorismo, el arte y todas las disciplinas creativas. Una oportunidad para inspirarte, conectar y descubrir hacia dónde se dirige el futuro de la industria. No te pierdas la cita más importante del año. Reserva en el correo info@amazingspeakers.com o al número 55 35 62 42 79. ¡Te esperamos! Hola, soy Rosa Gras, socia de Arroyo Solís Gras. Estoy aquí muy contenta de participar en Amazing Speakers. Les platico un poco de cómo fue que decidí estudiar arquitectura. A mí desde niña me encantaba dibujar, me encantaba el arte. Mi papá es diseñador gráfico y mi mamá es abogada, pero siempre hubo como esta presencia del arte y apreciación del arte en mi familia. Entonces, cuando llegó el momento de estudiar, de decidir qué iba a estudiar, qué carrera elegir, que yo creo que además estamos muy verdes en esa etapa de la vida, pensaba yo meterme a estudiar a la Esmeralda, dibujo, algo por ahí. Y mi mamá me dio este consejo, que la verdad es que hasta el día de hoy yo agradezco, en el que me dijo, a ver, Rose, ¿por qué no estudias algo que te abarque todas las artes, como por ejemplo la arquitectura? Y de pronto, si tú más adelante quieres pintar, te dedicas un tiempo a pintar. Si tú de pronto quieres ponerte a diseñar muebles o ponerte a hacer diseño de interiores, o si quieres de plano hacer arquitectura de paisajes, si quieres hacer urbanismo, arquitectura es la base para que puedas hacer todo esto. Entonces seguí su consejo y la verdad es que me ha funcionado hasta el día de hoy. Lo agradezco porque justamente es lo que he hecho. La arquitectura va y viene en muchas escalas y así me ha funcionado. Estudié arquitectura en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Muy feliz. Fueron yo creo que de los años más felices de mi vida. Ahorita también son muy felices, pero en esa época fue muy especial. Y nada, mi vida era 100% el estudio, 100% la carrera. Estaba muy dedicada y tuve grandes maestros que hasta hoy sigo apreciando y sigo apreciando sus consejos, que fueron mentores y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Uno de ellos, Salvador Arroyo, por ejemplo, que es mi socio hoy en día, y otro, Juan Carlos Tello. Tuve varias clases con ellos. Eran unos profesores muy complicados. Todo el mundo les temía, pero realmente se aprendía muchísimo en su clase y tengo recuerdos de palabras o discursos que se echaron alguno de los otros dos todavía grabados en mi memoria. Al finalizar la carrera, tuve esta crisis de que llevaba 6 años completamente dedicada a mi carrera y como que nunca pensé que fuera a llegar el momento en que terminaba de estudiar y qué es lo que iba a hacer después. Entonces estaba ahí como que pensando qué hago, no sé, y justamente uno de estos profesores que estimo muchísimo, Armando Chávez, me aconsejó, me dijo, Rosa, ¿qué hacías tú antes de estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Y me encantaba pintar. Entonces me dijo, ¿por qué no te das un tiempo, unos 6 meses, 1 año, para pintar, hacer eso que hacías antes, en lo que piensas cuál va a ser tu siguiente paso? Entonces, apliqué para una beca y me fui 6 meses a estudiar a la Escuela de Bellas Artes en París, arte. Estuve ahí pintando, estuve estudiando historia del arte, estuve estudiando arte contemporáneo y fue como un respiro de la arquitectura para entonces pensar qué iba a hacer más adelante. Regresando de París, que siempre he dicho que mamá me regresó de los pelos porque ella me quería quedar allá, mis profesores de la Ibero me invitaron a dar clases de proyectos, lo cual fue un reto muy grande para mí porque yo estaba muy chava, acababa de salir de la universidad prácticamente. Entonces entraba la gente a los salones de clase y pues yo estaba del vuelo de los alumnos y la verdad es que no se notaba la diferencia entre quién era el profesor y quién era el alumno, pero aprendí muchísimo. Se aprende mucho de los alumnos y también aprendí muchísimo de los profesores con los que di clases. Empecé dando clases en la Ibero con Alejandro Aguilera y con Manuel Garibay, grandes profesores.
muy queridos por mí. Después empecé a dar clases con Juan Carlos Tello y con Alejandro Hernández. Como a los 5 años de dar clases ahí, Julio Gaeta me buscó para ser su jefe de taller en su oficina, junto con Luby Springel, su esposa y socia. Entonces estuve trabajando unos años ahí, muy feliz, y aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí esta parte de cómo se lleva un despacho, como desde la parte administrativa o el manejo del personal. Y en esos momentos empecé a estudiar una maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una maestría de gestión creativa y transformación de la ciudad. Esa maestría fue muy importante para mi desarrollo. ¿Por qué? Porque sobre todo conecté con mucha gente con quien más tarde empecé a trabajar. Una de estas puertas que me abrió la maestría es que empecé a trabajar para Sedubi, haciendo proyectos para espacios públicos, para algunos parques, y también en este proyecto que había de Parque Bicentenario, del circuito bicentenario, que era un circuito en el cual había muchísimos parques. Después de trabajar con Julio y Luby, empecé una maestría de la Universidad Politécnica de Cataluña llamada Gestión Creativa y Transformación de la Ciudad. Esa maestría fue muy interesante y sobre todo de las mejores cosas que surgieron de ahí es que empecé a trabajar para hacer proyectos para Sedubi, algo que siempre me entusiasmó porque era finalmente ver proyectos en mi propia ciudad. Entonces hice varios proyectos para esta cosa que había que se llamaba el Circuito Bicentenario, en el cual era un circuito que tenía distintos proyectos de espacios públicos. Hice 2 proyectos de parques para ese proyecto y hice también un proyecto para una ciclovía en Reforma. A la mera hora ninguno de estos proyectos se ejecutaron, pero fueron un gran aprendizaje y fue la forma en que empezó mi trabajo o mi práctica como arquitecto, ya en un despacho propio. Más o menos por esas épocas, paralelamente a esto, a mi vida profesional, conozco a Alejandro Solís, quien es ahora mi esposo y socio. Llevamos 18 años casados, muy contentos, y somos socios aparte también. Entonces ha sido muy interesante como compartir la vida con él en ese sentido. En esos años, Salvador Arroyo empezó a trabajar con Enrique Norten y se llevó a trabajar con ellos a Alejandro. Trabajaron ahí, Alejandro trabajó ahí unos 4 o 5 años, hasta que ya después salió de TEN Arquitectos y empezamos a trabajar juntos, Alejandro y yo. Todo el mundo me pregunta, oye, ¿cómo es trabajar con tu esposo? ¿No es horrible? Yo no podría, siempre causa mucha polémica esto. Ha sido increíble trabajar con Alejandro. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos logros, las mismas tristezas, nos entendemos perfectamente, y aunque todo el mundo de pronto me dice, pero ¿cómo? ¿No estás en la casa a plena cena y están hablando de trabajo? Sí, por supuesto, así pasa. Y mis hijos también tienen siempre están incluidos en la plática y es, mamá, papá, ganamos tal proyecto, ¿qué pasó con este cliente? No, es que ese cliente no lo soporto. O siempre están incluidos en ese tema y eso ha sido muy padre, eso ha sido increíble y ha sido muy enriquecedor también como para la familia. Después de unos años, Salvador se une a nuestro despacho y formamos Arroyo Solís Agraz. Tenemos justamente ahorita 10 años juntos. Ha sido una experiencia increíble. Trabajar con Alejandro y con Salvador es increíble todos los días. Aprendo muchísimo de ellos. Antes decíamos que Salvador aportaba las canas de la oficina. Ya no es así, ya todos estamos canosos. Pero ha sido un aprendizaje y un recorrido increíble con ellos y sobre todo nos divertimos muchísimo en el día a día. Salvador tiene una hija, María, entonces a veces nos visitaba en la oficina, mis hijos también de repente caen a la oficina, es una cosa como familiar. Eso ha sido muy bonito. De los primeros proyectos que hicimos juntos como despacho Arroyo Solís Agraz fue precisamente del que estamos ahorita. Es un edificio muy especial para nosotros. Es la Federación Mexicana de Fútbol. Es un edificio que está rodeado de canchas, en el cual de todos los ángulos del edificio existe este contacto con el juego. Es un edificio que fue un concurso,
que ganamos después de mucho trabajo y esfuerzo, y nos encanta recorrerlo, nos encanta ver los resultados y sobre todo platicar con la gente, con los usuarios que trabajan aquí, cómo disfrutan esto y cómo disfrutan ese contacto y esta interacción con el fútbol. Otro de los proyectos importantes de la oficina de esta época, del arranque de Arroyo Solís Agraz, fue el Acuario Michín en Guadalajara. Este proyecto es interesante, cómo de pronto terminamos nosotros haciendo un acuario. La historia es un poco que Alejandro y Salvador, en su experiencia previa, habían tenido cierta experiencia de trabajar en acuarios. Entonces, cuando los dueños del Acuario Michín están buscando arquitectos para desarrollar su proyecto, prácticamente éramos de los pocos, sino únicos arquitectos en México que habíamos hecho proyectos de acuarios. Entonces, fue todo un reto porque además se hizo un acuario con un presupuesto bastante ajustado, pero los resultados nos parecen muy buenos. Y además fue muy interesante el aprendizaje de todo lo que son los acrílicos, de los tanques, todo lo que está atrás de lo que vemos, de lo que ve el usuario. Es bastante interesante ese proceso. Nos encantan también los proyectos de casas porque nos parecen muy especiales porque son proyectos muy íntimos. De pronto hay una relación muy especial con los clientes de bastante tiempo, que es lo que toma el proceso, pero además de cosas muy íntimas en las juntas de, a ver, ¿cómo te gusta comer? ¿Cómo te gusta vivir? ¿Te gustaría abrir tu ventana y tener esta vista? ¿Te gusta convivir con tus hijos cuando despiertas? ¿Te gusta recibir gente? ¿Cómo te gusta recibirlos? En fin, entonces son proyectos especiales que nos gustan mucho. Yo me clavo también mucho en el tema ya más de interiorismo y de detalle de esos proyectos. Un proyecto muy especial que hicimos fue el proyecto en el que vivimos Alejandro y yo. Es nuestra casa, la casa para nuestra familia. Es una casa en San Ángel, muy chiquita, que en el momento en que compramos la casa, de pronto nos arrepentimos. Es más, mi suegro nos dijo, oiganme, ¿cómo compraron esta casa? Está espantosa, no tiene luz, está fría, está oscura. Total que hasta nos hizo dudar a nosotros, pero pues ya sacamos nuestras mayores habilidades y como despacho logramos sacar un proyecto muy bonito y muy especial, una casa muy iluminada, una casa en la que está pensada hasta la última esquina, en cuanto a arquitectura y en cuanto también a los detalles. Entonces, esa ha sido una experiencia muy linda también. En el 2020, la oficina de pronto surge un cambio. ¿Por qué? Porque Alejandro y yo decidimos irnos a vivir a San Diego, California, y empezar a buscar oportunidades allá. Entonces, a partir de ese momento, Salvador Arroyo está llevando la oficina en México y Alejandro y yo las oportunidades en Estados Unidos. ¿Qué pasa con nosotros? Alejandro y yo vamos y venimos todo el tiempo a México, pero estamos de pronto abriendo nuevas oportunidades y desarrollando nuevos proyectos allá. ¿Qué tipo de proyectos hemos hecho? Ha cambiado mucho, ha sido un poco como volver a empezar. ¿Por qué? Porque el sistema métrico es distinto, porque el sistema constructivo es distinto y de pronto empezamos con otra escala, un poco menor, pero poco a poco vamos aprendiendo. Ahí es como cuando aprendemos que nunca hemos terminado de aprender, que nunca está todo resuelto y que seguimos todo el tiempo en constante evolución y desarrollo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, allá estamos haciendo una casa en Miami, estamos haciendo un proyecto para un restaurante, hemos hecho proyectos de interiores, hemos hecho proyectos de escuela para un colegio Montessori. Estamos trabajando en una iniciativa con el Consulado de México en Los Ángeles para apoyar a los mexicanos, arquitectos mexicanos que están trabajando en California, en el sur de California básicamente. Entonces, este es algo que nos entusiasma muchísimo, es algo que estamos como empujando el talento mexicano junto con el consulado, porque justo un día el mismo cónsul me decía, México tiene muy buenos arquitectos, muy buenos boxeadores y muy buenos arquitectos, que es chistoso, pero sí es cierto, o sea, ya
el nivel de diseño de la arquitectura y el talento de arquitectura mexicano ya está siendo conocido mundialmente. Entonces, este proyecto se trata justamente de impulsar a estos arquitectos. Estaremos teniendo algunos eventos este año, en el cual los estaremos invitando, en el que llevaremos, pues sí, a ciertos representantes de esta arquitectura mexicana para empezar a trabajar allá y viendo proyectos que se vienen en puerta, como la reconstrucción de Los Ángeles, con lo que pasó a principio de año con los fuegos, y también para los proyectos que vayan a surgir con el tema de las Olimpiadas en Los Ángeles para los próximos años. La gente que me conoce sabe que tengo 3 hijos, entonces aparte de ser arquitecta, soy mamá, y eso es un factor importante en el tema como de saber quién soy. ¿Por qué? Pues porque trato de encontrar en el día a día siempre una balanza entre mi trabajo y mis hijos. ¿Cómo lo hago? Yo creo que día a día. Ayuda mucho que Alejandro y yo somos socios. ¿Por qué? Porque de pronto pues, nos vamos organizando día con día de, a ver, el que tiene más trabajo, entonces el otro apoya, el que tiene una junta en la tarde, entonces el otro recoge a los niños de la escuela. En fin, vamos encontrando ese balance todos los días. De pronto también me dicen, ¿cómo le haces para manejar tanto estrés y tantas cosas? Siempre, para mí, lo más importante de mi día es mi hora de ejercicio, que es una hora en la que estoy en contacto con la naturaleza, en la que corro, en la que hago yoga. En esa hora me tranquilizo y planeo un poquito qué es lo que voy a hacer, y a partir de eso entonces empiezo a trabajar y empiezo a ser mamá. Entonces, así es un poquito como llevo ese equilibrio de mi vida. Nada, agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo que nos acompañen aquí en Amazing Speakers.